Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Me gustaría comenzar con una historia que yo había escuchado hace muchos años atrás. Bueno, no tantos, ¿verdad? No tengo tantos años, pero hace algunos años atrás yo escuché esta historia acerca de una familia que vivía, o su casa estaba más bien a la orilla de un lago. El patio de atrás, de hecho, de esta casa daba directamente hacia el lago. Y bueno, algo que se rumoreaba, había rumores en ese pueblo, era que en ese lago específicamente había cocodrilos. Pero esta familia ya tenía años ahí y no habían visto nunca alguno, por lo tanto tenían su vida normal, constantemente iban a la parte de atrás, tenían a un niño el cual jugaba en el patio de atrás, tenían sus juguetes, la mamá tenía actividades ahí atrás de la ropa o lo que sea, ¿verdad? Tenía ahí gran parte de su tiempo, pero no fue sino hasta un día que el niño estaba jugando en ese lago, aventando piedras, qué sé yo, y apareció ese lagarto o ese cocodrilo, no sé qué era, y sí logró alcanzarlo de una pierna. Inmediatamente su mamá se dio cuenta de esto, fue hacia él, lo agarró de los brazos, lo trató de ayudar y estuvo forcejeando con el animal, tratando de salvar al niño hasta que logró soltarlo. Rápidamente lo llevó hacia el hospital para que lo atendieran y para que se recuperara. Y gracias a Dios ese niño sí se recuperó. Tiempo después hubo algunos que trataron de entrevistarlo, fueron a verlo y le dijeron: oye, cuéntanos qué pasó y déjanos ver las marcas de tus piernas. Pero interesante que el niño lo que respondió fue: ¿quieres ver algo realmente impresionante? Mira las marcas de mis brazos. Y es que estas marcas son las que a mí me recuerdan el sacrificio, los que a mí me recuerdan el gran amor de mi madre para salvarme, porque yo no debería estar aquí. Y mi madre hizo todo esto. Y ahora cada vez que veo esas marcas, cada vez que volteo a mis brazos y las veo, me recuerda su sacrificio, su amor, y me hacen vivir diferente. En las últimas semanas el Señor me estuvo llevando a reflexionar acerca de su gracia, su amor, su misericordia, su obra, su trabajo en mí. Constantemente recordarme qué es lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de cada uno de los que somos de su iglesia, cómo es que nos salvó, nos rescató, hacia dónde íbamos y cómo nos trajo de vuelta hacia Él por su gran amor con que nos salvó. Y constantemente ha estado Dios trayendo esto a mi memoria, pero también algo que ha estado haciendo Dios y llevándome a preguntar es de qué manera yo estoy respondiendo a esa misericordia. Al ver esas marcas en mi vida, al ver esa obra en mi vida, ¿qué transforma en mí? ¿A dónde me lleva el Señor? ¿A dónde me lleva el recordar? ¿A dónde me lleva el reconocer qué hizo por mí? ¿Y a dónde me tiene hoy? Yo creo que es una pregunta válida que todos nosotros podemos hacernos acerca de nuestro cristianismo. Al saber quién es Dios, al conocer lo que hizo por mí, ¿y de qué manera estoy respondiendo yo? Recuerdo, yo tuve un maestro en el seminario que esta era su frase favorita. Él siempre nos decía esto. Él decía que una buena teología, que es conocer a Dios, conocer quién es Dios, lo que hizo Dios, nos va a llevar a una doxología, que significa alabar a Dios. Y esto cobra sentido si entendemos que la única forma en que el hombre puede darle una vida que realmente alabe al Señor es sabiendo quién es Él de manera correcta. Es conociéndole de manera correcta. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Te das cuenta? Y cuando lleguemos a un grado profundo de entendimiento acerca de quién es Dios, es ahí donde también nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra vida delante de ese Dios también va a ser profunda. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, se ha tomado 11 capítulos de su carta, los primeros 11 capítulos de su carta, en mostrarnos quién es Dios.
ha hablado acerca de su obra, ha hablado acerca de su gloria, pero también nos habla en estos primeros 11 capítulos de la condición del hombre a la luz de esa gloria. ¿Y sabes qué es lo que resulta? Una depravación total, ¿sí? Cuando vemos al hombre, como lo menciona Romanos, y vemos la gloria de Dios alumbrando al hombre, nos vemos completamente alejados, separados, perdidos. De hecho, si vamos a Romanos 3:23, por ejemplo, nos habla de esto. La condición del hombre, porque todos pecaron, dice, están separados de Dios. La condición del hombre es esta. Separados de Dios, dice aquí, no alcanzan, no tienen la capacidad de alcanzar la gloria. Esa es nuestra condición resumida. Pero ¿sabes una cosa? Lo hermoso de esto y de conocer a Dios y de leer su palabra y qué es lo que dice Él, es que esta condición nos hace aptos cuando reconocemos nuestra necesidad, nos hace aptos de recibir su misericordia. Pero es ahí cuando tú reconoces, cuando tú aceptas, sí Señor, soy pecador. Sí Señor, yo no puedo solo. Sí Señor, te necesito. ¿Qué es lo que hace Dios? De hecho, el siguiente versículo 3:24 dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, ¿Dios qué hizo? Nos declaró justos por medio de Jesucristo, el cual nos liberó de nuestros pecados. Y es así como Pablo se toma 11 capítulos de Romanos para detallar este tema acerca de la maldad del hombre, pero también de la bondad de Dios. Y es interesante que cuando tú lo lees, cuando tú lo recibes, cuando tú lo entiendes, terminamos como termina Pablo en el último versículo del capítulo 11, en precisamente esto, una doxología diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo llegó Pablo a esto? ¿Cómo llegó el apóstol a una explosión de gloria hacia su Dios? Entendiendo todo lo que vino a explicarnos. Y así es como concluye este entendimiento diciendo, a ti sea la gloria, Señor, porque tú eres Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, con esto en mente, Pablo pasa a la siguiente idea en el capítulo 12, verso 1, que es donde nos vamos a centrar hoy en este mensaje, mostrándonos el apóstol cómo debe de ser la respuesta del hombre en esa doxología. ¿Cómo debe de ser la respuesta del hombre activa en su vida? ¿Sí? Si tú vas conmigo al capítulo 12 de Romanos, fíjate lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, así que del versículo 1, lo que está haciendo acá es conectarnos con la idea anterior. Todo lo que Pablo ha venido exponiendo durante 11 capítulos de quién es Dios, la condición del hombre, la bondad de Dios, la gloria de Dios, todo ese entendimiento, ¿verdad? Ahora nos lleva a presentar cómo debe de ser la respuesta del hombre, cómo debe de ser la respuesta en doxología del hombre. Y por eso dice, así que recuerda todo lo que Dios hizo por ti, todas esas misericordias, para que empieces a vivir. Es que ¿sabes qué pasa? Una persona no puede conocer profundamente a Dios y seguir igual. No hay manera de que un hombre, una persona, conozca de manera profunda a su Dios y continúe viviendo de la misma forma. No es posible. Debe de haber un cambio activo en nuestra vida, ¿te das cuenta? Debe de haber algo, tenemos que responder de alguna manera. Y Pablo le habla a los creyentes, y te das cuenta, le habla a ¿quiénes? Hermanos, le dice, así que hermanos, aquellos que han sido regenerados por el Evangelio, aquellos que han conocido al Señor y que viven en unidad con Dios, ¿qué les dice? No puedes vivir igual. Es necesario que respondas. Tiene que haber un cambio activo en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá?
a aquellos que han creído, a aquellos que Cristo ha recibido y los ha llevado a su gloria a través de su justicia. Pablo les dice: les ruego por las misericordias de Dios. Esta palabra, ruego, literalmente significa pedir fervorosamente. Es una súplica que está haciendo Pablo. Y algo que tienes que saber es de que cuando hay énfasis o cuando hay intencionalidad en súplica, es necesario que pongamos atención en la Biblia. Es importante lo que quiere decir Pablo. No es algo más, no es algo que podamos pasar desapercibido en la Biblia. No, es algo que necesitamos centrarnos y necesitamos poner atención, ¿sí? Pablo lo que está haciendo aquí es que pensemos en todo aquello que Dios hizo. Todas las misericordias, ¿verdad? Ese ruego, si te das cuenta, es tan importante que lo basa en las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? El que Él te amó, te perdonó, te atrajo, te justificó, te levantó, te dio vida nuevamente cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Toda aquella condición de vida que teníamos antes de Cristo, Él nos rescató y nos trajo hacia Él. Todas estas son misericordias que te aseguro que cuando tú los tienes claro, te tiene que llevar a responder de manera diferente. No podemos vivir igual cuando le conocemos. Todo esto lo hizo Dios a través de Jesucristo para ti y para mí. Y este ruego en el cual Pablo quiere que centremos nuestra atención está basado en esas misericordias. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando tú lo tienes en tu mente, cuando tú lo has traído a tu corazón y has recordado quién es Dios, quién eres tú en Dios, qué es lo que Dios hizo por ti, sigue diciendo el versículo 1: haz esto. ¿Sí? A causa de esas misericordias, Pablo dice: les pido fervorosamente que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Date cuenta que la respuesta del hombre que ha sido rescatado por Dios es esta precisamente: presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentarse no se trata nada más de traer el cuerpo a la iglesia, ¿verdad? A veces decimos: Señor, aquí estoy, ya me presenté, ya cumplí. Va más allá. Está pidiendo ¿qué? Un sacrificio. Está hablando de algo que va en contra de nosotros mismos y que necesitamos apuntar. No nada más cumplir. A veces nos conformamos con lo que la sociedad pide de un cristiano, lo cual es: ve a la iglesia, habla diferente, vístete diferente, compórtate diferente y todo externo. Pero ¿qué valor tiene cuando en el corazón no hay ningún cambio? ¿Te das cuenta? Nos lleva más bien a un punto de sacrificio, a un punto de morir a nosotros mismos. Cuando Pablo dice presentarse, está llevándonos a pensar en más bien un tema de la totalidad de la persona. No nada más en carne física, sino en todo su ser delante de Dios. ¿Qué es esto? Nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Te das cuenta? En este caso lo que estamos hablando acá es de presentar nuestro propio ser, ¿sí?, en sacrificio. Ahora, no estoy hablando de un tema de sacrificio que lleve a muerte, como algunas sectas lo hacen, de flagelarse y golpearse y traer sangre y presentarla delante. No estamos hablando de esto. Pablo está hablando de un sacrificio vivo. En otras palabras, ser una ofrenda viviente, un sacrificio constante del día al día. ¿Por qué? Porque a lo que nos llama a morir es a nuestro propio yo, a lo que nos separa de Dios, aquello que nos lleva a pecar. ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta es: ¿cada cuándo pecas? ¿Cada cuándo hay tentación en tu vida? ¿Nada más de lunes a viernes y descansas sábados y domingos? ¿O es constante? ¿Cada cuánto necesitamos nosotros morir a nosotros mismos en sacrificio mientras vives? Dice Pablo que es cada día, cada hora, y me atrevo a decir cada minuto para muchos de nosotros.
Es un sacrificio mientras vives. Y la Biblia está llena de esta recomendación, de este ánimo para el creyente. Por ejemplo, Romanos 13:14, donde dice: sino vístanse del Señor Jesucristo y no ¿qué? No proveas para los deseos de la carne. Se trata de uno mismo resistir a la carne, que es un sacrificio. Porque mi carne pide, mi carne quiere. Pero en respuesta a sus misericordias, ¿qué debo hacer yo? No proveer. Señor, porque yo sé quién eres tú. No se trata de mí. No se trata de hacerlo porque yo quiero ser visto, porque yo quiero ser el mejor. No se trata de eso, Señor. Más bien en respuesta a ti. Basado en quién eres tú y basado en lo que tú hiciste por mí. Gálatas 5:16 habla de lo mismo. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal, dice Pablo. Primera de Pedro 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. De eso se trata el cristianismo. El Señor Jesucristo mismo, cuando llamó, ¿verdad? ¿Qué dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, que significa muerte, y sígame. Ese es el llamado. Hacer un sacrificio mientras vivimos de lo que batalla contra el alma, de lo que nos aleja del Señor. Déjame decirte esto. Para quien está en Cristo, el único sacrificio aceptable de adoración es ofrecerse a sí mismo por completo al Señor en toda área de nuestra vida. Ser un sacrificio viviente. ¿Cuánto de esto realmente lo llevamos al día a día? Mientras vivimos, reconocer, Señor, estas son las situaciones que me hacen caer, las situaciones que me alejan de ti. Señor, ayúdame a no satisfacerlo para que tú te glorifiques en mí. Constante, recordando quién es Dios. Ahora, no nada más nos llama a hacer un sacrificio mientras vivimos, sino también que ese sacrificio tenga que ser santo, dice. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa santo? Apartado solamente para Dios. Tener en la mente, en el corazón, que lo que somos y lo que hacemos es para Dios. Se trata de Él, algo que no damos a nadie más. No ofrecemos nuestro ser a ninguna otra cosa fuera de Él. No está disponible para nadie que no sea Dios. Piensa un momento. A diferencia de la forma en la que vivíamos antes, en las cuales nosotros entregábamos nuestro ser a los deseos carnales, a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida, al pecado desenfrenado, porque así éramos, ¿no? O nada más yo. Todos constantemente entregábamos al mundo. El creyente, dice Pablo, tiene que hacer un contraste a esa vida. ¿En respuesta a qué? En respuesta a que el pastor me está diciendo que debo de vivir diferente. ¿En respuesta a qué? A sus misericordias. A sus misericordias. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, lo que vemos, lo que escuchamos, nuestro corazón, nuestras emociones, las debemos de ofrecer en sacrificio solamente para Dios. ¿Te das cuenta? Eso es sacrificio santo. Solamente para Él. Quiero que pienses un poco en tu vida. Hasta el día de hoy, tus metas, tus proyectos, tus sueños, hacia donde te ves, ¿está filtrado por las misericordias de Dios? ¿Es congruente con sus misericordias? La manera en que respondes, la manera en que te comportas, que tratas a las demás personas, ¿es congruente a sus misericordias? ¿En qué está basada tu vida? ¿En qué basas tu respuesta? En mientras vives. Muy poco pensamos en esto. Muy poco nos damos cuenta lo importante que es conocer a Dios y tenerlo a Dios presente en nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Qué nos hace falta para llegar a este punto? Te digo que es
conocer a Dios, conocerle más profundamente, conocerle íntimamente, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, cada área de nosotros. Pablo termina diciendo que esta manera de presentarnos en santidad mientras vivimos es lo que será agradable a Él. Doxología, ¿te das cuenta? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo sé lo que le agrada a Dios? ¿Cómo un esposo sabe lo que le gusta a la esposa cuando cumple años para llevarle? No es lo que yo pienso que le va a gustar, sino es lo que Él dice. ¿Te das cuenta? Conoce a Dios, conoce su palabra. Solamente cuando buscamos tener intimidad con Él, una buena teología. Recuerda que no podremos adorarle como se merece si no tenemos un conocimiento correcto acerca de quién es Dios. Solamente ahí es que vamos a tener o finalizar nuestra vida con un culto racional, dice el versículo 1. Esa palabra culto también se puede traducir como servicio o adoración. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que realmente para tener una vida que adore a Dios, necesitamos primeramente aprender a responder a quién es Él, a sus misericordias, aprender a darle lo que Él se merece a través de nuestra vida. No solamente tu cuerpo presente aquí, no solamente tu forma de hablar, no solamente cuando levantas las manos y cantas, sino un cuerpo rendido, emociones sometidas a Él, actitudes que le glorifiquen. Y eso va a venir, iglesia, de estar en comunión con Él, de estar cerca de Él, intimidad con Dios. Y solo así podremos responder a sus misericordias y vivir de tal manera como dijo Pablo en el versículo 36 del capítulo 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria de nuestra vida por siempre. Amén. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.